Entonces vamos a continuar y bueno, lo que hemos visto hasta ahora es la revelación general o natural y lo que vamos a ver a continuación es la revelación especial. Esta revelación es muy diferente a la revelación natural y existen dos aspectos que le conciernen. Primero, la Biblia y luego Jesucristo. La Biblia, si podemos considerar la Biblia como una revelación especial, solamente tenemos que considerar el verso de memorización de este tema, ¿verdad? Que es toda escritura, ¿verdad? Es inspirada por Dios y es útil para enseñar, para corregir, para reprender, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, equipado para toda buena obra, ¿verdad? Toda escritura es inspirada por Dios, pero también cuando consideramos, por ejemplo, la historia de Jesús, cuando después de haber resucitado, se une a estos dos discípulos que iban caminando desde Jerusalén a Emaús, y ustedes no se acuerdan, es una hermosa historia que se encuentra en el libro de Lucas, capítulo 24, porque estos dos discípulos iban hablando, iban tristes por el camino hacia Emaús y se le une Jesús. Él había recién resucitado, pero los discípulos no lo podían reconocer. Y Jesús le dice, ¿por qué van hablando de una manera tan triste? ¿Cierto? Más o menos parafraseando le dice eso. Y estos discípulos le dicen, ¿acaso tú eres el único que no saben lo que ha sucedido? Y Jesús le dice, ¿qué cosas sucedieron? A que nuestros gobernantes mataron a Jesús Nazareno, le juzgaron, le mataron, y además hay unas mujeres que dicen que resucitó. Y Jesús lo mira y le dice, vosotros insensatos, tardos de corazón para creer lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera todas estas cosas y entrara en su gloria? Comenzando por Moisés y continuando con todos los profetas, les explicó lo referente a él en todas las Escrituras. Todas las Escrituras. Gracias. Todas las Escrituras son acerca de Jesucristo. Como les dije antes, Jesucristo es la culminación de la revelación de Dios para el ser humano. Entonces, estas son las fuentes de revelación especial: el Señor Jesucristo y la Biblia. La Biblia revela verdades que no pueden ser aprendidas a través de la revelación natural. Cuando usted contempla los cielos, la perfección de la naturaleza, usted no puede aprender acerca de la redención a partir de eso. Usted no puede aprender acerca de la justificación, la expiación, la regeneración, la reconciliación. ¿Cómo es que fuimos reconciliados para los que creemos en Jesucristo y hemos puesto nuestra fe en Él? ¿Cómo es que fuimos reconciliados con Dios? Esas cosas no lo podemos aprender a partir de la revelación natural. Lo hemos leído en la lectura inicial al comienzo de hoy, en 2 de Pedro 1, verso 3, el cual dice, por su divino poder, ¿verdad? El Señor nos ha concedido todo lo concerniente a la vida y a la piedad, por medio del verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Y ahí lo tienen. Entonces, el contenido de la Biblia es la revelación. Ahora, ¿qué proceso utilizó Dios para revelarse? La inspiración. Entonces, hasta ahora, el primer paso de la comunicación en el que Dios se da a conocer es la revelación, y ahora el segundo paso de este proceso es la inspiración. La inspiración es de vital importancia porque guía la precisión de la revelación. Sin la inspiración, jamás tendríamos la garantía de que la revelación es precisa. Segunda de Pedro, capítulo 1, verso 20, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía
de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Esta palabra que se usó aquí por profecía es genérica y trata de comunicar un discurso que emana de la inspiración divina y declara los propósitos de Dios, ya sea reprendiendo, amonestando a los malvados, consolando a los afligidos y también en algunas ocasiones prediciendo acerca del futuro. O sea, nosotros, la mayoría de nosotros, estamos acostumbrados a pensar con respecto a profecía de que inmediatamente se trata de predecir el futuro, ¿verdad? O tratar de traer a la luz algo que está escondido. Pero si uno considera que cuando hablamos acerca de profecía, en su mayoría estamos hablando del contenido del Antiguo Testamento, la verdad es de que el profeta era un portavoz de Dios. O sea, si Dios quería hablarle a un hombre, lo hacía a través de un profeta, ¿verdad? En esa dirección, Dios profeta a los hombres. ¿Y usted sabe quién era el intermediario en la otra dirección? Del hombre, entre el hombre y Dios. Había alguien también, ¿cierto? Pero en la otra dirección. Alguien. O sea, en la dirección hacia el hombre estaba Dios teniendo un portavoz que era el profeta y de esa manera le hablaba a los hombres. Pero ¿y en la otra dirección? ¿Qué teníamos entre Dios y los hombres? ¿Usted? Un priest, un sacerdote, exactamente. En el Antiguo Testamento existían 3 oficios. Existían los reyes, los sacerdotes y los profetas. Y Jesucristo es la culminación de todos ellos. Es un mejor rey, es un mejor profeta, es un mejor sacerdote. Por eso que no necesitamos profeta hoy día. Si Jesucristo es la culminación, no necesitamos profetas. Pero de vuelta a este asunto, en el Antiguo Testamento, la predicción de eventos futuros es realmente lo mínimo. Era absolutamente lo mínimo. Normalmente el profeta hablaba de parte de Dios para hablar acerca de una situación actual, para reprenderlos por su pecado, para amonestarlos, etc. Pero lo que es predicción de futuro era absolutamente lo mínimo. Entonces, vemos también a Pablo más o menos considerando estas cosas. Veamos lo que dice Pablo en 1 Corintios 14:3. Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, para exhortación y consolación. Vea cómo son estas 3 áreas de utilidad del que profetiza en el Nuevo Testamento. Ni siquiera menciona la predicción de eventos futuros. De modo que la Biblia no proviene de genios iluminados religiosos. Aquí Pedro está hablando del origen de las Escrituras y este origen no se encuentra en la mente humana. De hecho, el verso siguiente, volvamos nuevamente al verso 20, de 2 de Pedro 1:20, dice, pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de las Escrituras es asunto de interpretación personal. Y luego el 21 dice, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. De modo que las Escrituras no son un producto de la voluntad ni del deseo de hombres, sino que hombres fueron llenos del Espíritu Santo, fueron movidos por el Espíritu Santo para llevar a cabo la Escritura, para escribir lo que eventualmente llegó a ser parte de las Escrituras. Vamos a hablar más en detalle acerca de la llenura del Espíritu Santo, porque estos hombres que fueron inspirados para escribir la Biblia fueron llenos del Espíritu Santo, y vamos a hablar acerca de la llenura del Espíritu Santo más en la lección 7. Pero déjeme darle un ejemplo antes, como una anticipación, de qué se trata lo que es la llenura del Espíritu Santo. Ahora, ilustrémoslo. Supongamos que usted tiene un bote grande a velas
y no tiene un motor propulsor, por lo tanto no hay hélice, ¿cierto? No hay hélice, no hay motor. Así que usted depende del viento. Y si usted tiene su bote a vela y no hay viento, usted no va a ninguna parte. Pero solamente cuando viene el viento que inunda las velas, que el bote puede moverse en cierta dirección. Así es la llenura del Espíritu Santo, de esa manera. Pero vamos a ver con más detalle lo que es la llenura del Espíritu Santo más tarde. Entonces, estos hombres fueron capacitados y usados por el Espíritu Santo para hablar de parte de Dios. Hablaron palabras divinas. Dios les usó permitiendo que lo hicieran con su propia personalidad, experiencias e historias, pero cada palabra que hablaron fue la palabra de Dios. Ese es el milagro de la inspiración. Por lo tanto, en el momento de tomar tu Biblia, usted no está leyendo la palabra de hombres, está leyendo la palabra de Dios, que fue escrita por hombres que fueron movidos durante el proceso por el Espíritu Santo. La Biblia, cuando hablamos de la inspiración del Espíritu Santo, no fue un dictado. Fueron movidos con sus propias personalidades, intelecto, no separando de sus personalidades, ni su experiencia, ni de su vocabulario, ni de su corazón, pasión y fuerza, sino integrando todo esto en el poder del Espíritu de Dios y nunca transando la verdad de que cada palabra provino de Dios. Es así como Dios habló también en el Antiguo Testamento a los patriarcas por medio de los profetas en muchas formas. Y Dios ha hablado en el Nuevo Testamento por medio de su Hijo, en los Evangelios, en el libro de los Hechos, predicando acerca de Jesucristo, en las cartas epistolares, enseñando y comunicando acerca de la doctrina de Jesucristo, y más tarde en el último libro de la Biblia, en el Apocalipsis, hablando acerca del retorno de Jesucristo. Entonces tenemos en el Antiguo Testamento, de hecho, ejemplos. Tenemos a Jeremías capítulo 1, versos 4 al 9, dice: entonces el Señor extendió su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo: yo he puesto mis palabras en tu boca. Y también tenemos la experiencia del rey David, en 2 Samuel 23, 2, quien dice: el Espíritu del Señor habló por mí, y su palabra estuvo en mi lengua. Y sabemos que David fue el autor de la mayoría de los salmos, ¿verdad? Por lo tanto, podemos estar seguros de que la palabra de Dios en los salmos es tal, la palabra de Dios. Aunque el autor, el que escribió esas alabanzas, esas canciones, esos poemas, fue David, pero fue porque el Espíritu Santo lo inspiró a escribir. Veamos 1 Pedro 1 del día al 11 por un momento. Pedro escribe con referencia a los profetas del Antiguo Testamento que registraron la verdad sobre el Mesías. Y él dice: los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. En pocas palabras, los profetas del Antiguo Testamento, siendo llevados por el Espíritu Santo e inspirados para hablar y escribir, escribieron acerca del Mesías. Y a medida que ellos estaban hablando o escribiendo acerca del Mesías, estaban haciendo una cuidadosa búsqueda e investigación para averiguar de lo que estaban hablando. Y lo mismo sucedió con Lucas. Si usted ve el Evangelio de Lucas, capítulo 1, verso 3, dice lo siguiente: también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo, con diligencia desde el principio, escribirlas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Teófilo probablemente es la figura de alguien que le encargó a Lucas que hiciera esta investigación. Y Lucas era un doctor, era un médico. Y él hizo esta investigación y luego, a partir de eso, se escribió el Evangelio de Lucas.
Entonces, tenemos esos dos pasos, ¿verdad? Tenemos la revelación, tenemos la inspiración y tenemos otros pasos de los cuales quiero solamente mencionar brevemente, porque sabemos que la canonización, vamos a hablar de esto en nuestro próximo encuentro, pero es allí donde Dios trabaja a través de la Iglesia para capacitar a hombres santos a descubrir lo que había sido inspirado. Esto es la primera indicación que tenemos aquí de que Dios trabaja a través de hombres, a través de la Iglesia, para preservar su palabra. Y Él capacita a la Iglesia a descubrir las Escrituras inspiradas para protegerlas. Ahora, es un hecho conocido debido a los escritos de quienes fueron los discípulos de los apóstoles, aquellos que vivieron a partir del año 100, 90, 100, de que ellos ya conocían cuáles eran las escrituras que eran inspiradas. Ya las conocían. El canon se vino a establecer mucho más tarde, más allá del año 300, llegando casi al año 400. Pero ¿qué sucede? Que surgieron figuras como un tal Marción, ¿ya? Quien él decidió más o menos en los años 130, él decidió establecer por sí mismo cuáles eran los libros que debían ser incluidos en las Escrituras. Él pensaba que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Dios del Nuevo Testamento. Y una cosa que les animo es a leer historia de la Iglesia. ¿Por qué? Porque las herejías tienen una particularidad muy interesante. Usted va a ver a través de la historia de la Iglesia que surgieron herejes como Marción, Arrio y otros, y fueron repelidos, por decirlo, o tajados como herejes en un concilio. La mayoría de los concilios que hubieron desde ese entonces fue para tratar con un problema donde había una herejía. Usted pensaría que después de haber sido tajados como herejes, el asunto habría quedado ahí, ¿verdad? Pero en el caso de Arrio, quien decía de que Cristo era un ser creado, todavía tenemos esa manera de pensar hoy día en ciertos grupos como los testigos de Jehová, ¿verdad? Si usted piensa en Marción, quien decía de que el Dios del Antiguo Testamento era diferente al Nuevo Testamento, todavía hay gente que piensa de la misma manera, ¿verdad? La herejía tiene esa particularidad de que es como una mala planta, un pasto de eso que usted le echa un buen veneno a ese pasto y dice, no, aquí sí que murió. 6 meses después, de nuevo está el pasto ahí y tiene que echarle de nuevo. Y aparece de vuelta y de vuelta y de vuelta. Entonces estaremos hablando de eso, de los criterios que hubieron para establecer el canon en nuestro próximo encuentro. Tenemos el cuarto paso, que fue la transmisión del texto, y hablamos acerca de eso. Ya hemos hablado acerca de eso porque hablamos de manuscritos, hablamos del autógrafo, ¿verdad? Los autógrafos fueron los escritos originales, ese papiro, por decir así, que usó Pablo, ¿verdad? Pero debido a que eran materiales orgánicos, lo que tenemos hoy día solamente son copias, y hablamos acerca de eso en uno de los últimos encuentros. También tenemos la traducción, hablamos también acerca de lo que fue la traducción de la Biblia desde el griego al español, y también tenemos la interpretación, y aquí nosotros necesitamos la ayuda del Espíritu Santo para saber la interpretación, pero algo que tenemos que tener muy, muy claro es de que la Biblia, cualquier sección de la Biblia, tiene una sola interpretación. Existe una sola interpretación, que es la interpretación que dio el autor original a sus depositarios. Es una sola interpretación. Es lo que intentó decir el escritor original a los recipientes de esa carta. Y los recipientes usted los va a encontrar. Normalmente están en las cartas al principio, los primeros 3 versos. Dice a los que están allá esparcidos en Babilonia, y dice que esta carta es a los corintios, a los colosenses,
la Biblia normalmente dice quiénes son los recipientes de la carta. Bueno, la interpretación tiene todo que ver con lo que el autor quiso decirle a ellos. Ahora, uno de los errores más grandes que sucede hoy en día en la iglesia es que cuando se lee, se predica la palabra del Señor y se lee las Escrituras, nos vamos de inmediato a la aplicación. Sin ni siquiera hacer una pequeña reflexión o ser como Lucas. Lucas fue e indagó en forma diligente estas cosas. Y normalmente cuando se va inmediatamente a la aplicación se cae en el sentimentalismo y en toda clase de errores que realmente el autor nunca quiso decir. En algún momento, en el futuro, en algún momento se podría hacer una clase de lo que es preparación de un buen mensaje, pero normalmente sigue de esta manera. La lectura de la palabra, la interpretación, eso debería guiarnos inmediatamente a la cruz de Cristo. ¿Qué tiene que ver esto con Jesús? Y luego la aplicación. Eso normalmente es lo que se quiere, eso es lo que normalmente se logra aquí cada domingo. El pastor Todd Stanton es lo que normalmente hace. Una predicación expositiva. Si la Biblia es realmente la palabra de Dios, revelándose de manera especial al hombre, entonces, ¿no será que debemos poner atención de manera especial a ellas? ¿No será que Él nos dejó este manual de diseño en las Escrituras para que naveguemos a través de la vida de una manera consecuente y sabia? Pero sobre todo debemos saber que no podemos llenarnos la cabeza con tantos conocimientos, y eso incluye lo que estamos haciendo aquí en esta serie, y no ser consecuentes. No podemos solamente dejar de que la Biblia sea conocimiento, más conocimiento, conocimiento, sin que haya una consecuencia. Si no vivimos lo que estamos aprendiendo, estamos perdiendo el tiempo. Y ya probablemente la mayoría de nosotros, yo me incluyo primero que nada, ya he perdido suficiente tiempo. Si das profesión de ser cristiano, debes vivir como cristiano. Tu vida debe ser consecuente. Primera de Pedro 1:15 dice, sino que así como aquel que os llamó es santo, así vosotros sed santos en toda vuestra manera de vivir. Yo solo puedo decir que una de las razones por las cuales muchos dicen ser cristianos, pero que sus vidas no demuestran una transformación, es porque realmente no conocen el Evangelio. Hoy hemos brevemente introducido este atributo de Dios, del cual estaremos compartiendo más en detalle a partir de la lección 3, la ira de Dios. No se habla mucho hoy en día acerca de este atributo para no ofender a las personas, para no ofender a una sociedad que es tan fácilmente ofendida. La razón de esta ira es la impiedad y la injusticia de los hombres que detienen o suprimen la verdad de Dios. La esconden, mejor la echan bajo la alfombra. Pablo habla de que Dios se revela en la naturaleza y todos saben eso. Todos saben de que el sol no se hizo solo. Todos conocen de que la tierra y la perfección de la naturaleza no se hicieron solos. Pero Dios no solamente está airado contra el pecador, el pecado y la impiedad. Él no nos deja solamente allí en la oscuridad y en la condenación. La redención es ese cordón dorado, como hemos mencionado anteriormente, que corre desde el Génesis al Apocalipsis. Dios es misericordioso y ha provisto el Evangelio. No olvidemos que probablemente el verso más conocido de la Biblia, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios es amor y en Cristo no recibimos lo que merecemos. Y eso se llama gracia. Es el favor de Dios inmerecido. Yo necesito que vean esto por un momento para ir terminando. Cuando Cristo estaba a punto de ir
a la cruz, estando en el huerto de Getsemaní, muy angustiado, en su oración le dice al Padre: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Esto habla, amigos y hermanos, del horror que Jesús sabía que estaba a punto de experimentar en relación no a la cruz, no a los clavos, no a los azotes. Él sabía que eso era común. Todo el mundo sabía lo que eso significaba. Lo veían en las calles, en una calle ahí, las cruces con las personas que habían asesinado a los romanos. La mayoría de ellos criminales, pero la angustia y el horror que Jesús estaba sufriendo en ese momento, él tenía relación con la ira de Dios. Esa copa habla de la ira de Dios y Jesús sabía que tendría que enfrentar la muerte y que su Padre no estaría con él, sino estaría contra él en el juicio. Es la ira del juicio. Hermanos, Jesús es ese chivo expiatorio, como lo hablamos en una par de clases anteriores. Ustedes se acuerdan, ¿cierto? Para los que no estuvieron, existía este rito judío en el Antiguo Testamento. Una vez al año se sacrificaba unos chivos. ¿Y qué sucedía? Que cuando se presentaba el chivo ante el sumo sacerdote simbólicamente colocaba sus manos sobre el chivo y simbólicamente transfería de esa manera los pecados del pueblo una vez al año sobre el chivo, y el chivo era enviado a las afueras de la ciudad a morir. Bueno, Jesús, en ese momento les expliqué Jesús, ese era un simbolismo y habla de Jesús. Es a través del Evangelio que los pecadores como tú y yo somos rescatados de la ira de Dios. Pero ese rescate significa que alguien tuvo que morir. Y ese sacrificio necesitaba ser perfecto. Por eso que Dios mismo, en la persona de Jesucristo, llevó nuestro pecado sobre Él mismo. Como les dije anteriormente, no podemos conocer algo del amor de Dios si no conocemos algo de la ira de Dios. Hoy solamente tiene dos opciones, siempre han habido dos opciones solamente, siempre han habido dos caminos solamente. Desde el Génesis en adelante, solamente dos grupos de personas, dos opciones, dos caminos. Enfrentas la ira de Dios en el juicio por ti mismo y recibes lo que te mereces, lo que tú sabes que te mereces. De hecho, Romanos 2:5 lo dice, pero por causa de tu terquedad y de tu corazón no arrepentido, estás acumulando ira para ti en el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Entonces tienes esa alternativa. Enfrentas la ira de Dios por ti mismo o pones tu confianza en Jesús. Te arrepientes de tus pecados, crees en el Evangelio y tus pecados son transferidos de la misma manera que fueron simbólicamente transferidos en el chivo expiatorio. Cuando pones tu confianza, tu fe en Cristo, tus pecados son transferidos a Él. Estas son buenas noticias. Dos cosas suceden aquí. Tus pecados son traspasados a Cristo y su justicia perfecta es traspasada de vuelta a ti. 2 Corintios 5:21 dice: al que no conoció pecado, a Cristo, ¿cierto? Él no conoció pecado. Al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros, para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. En pocas palabras, todo lo peor que puedas acordarte que has hecho en tu vida, lo peor de nosotros fue depositado en Cristo. Por eso que Él murió y por eso que la ira de Dios fue sobre Jesucristo. Todo lo peor de nosotros fue depositado en Cristo y lo mejor y perfecto de Él fue depositado en nosotros. Déjeme decirle que jamás van a escuchar
una mejor noticia que el Evangelio de Jesucristo. La justicia que Él deposita en el pecador arrepentido es inmerecida, pero totalmente necesaria. ¿Por qué? El libro del profeta Habacuc, capítulo 1, verso 13, dice: muy limpios son tus ojos para mirar el mal, y no puedes contemplar la opresión o la iniquidad o la maldad. Dios no puede estar en presencia de las injusticias, del pecado. ¿Entiendes eso? Jesús en el Sermón del Monte dice algo chocante, radical. Causó una tremenda conmoción. Había una multitud escuchándole y lo que dijo los dejó a todos pasmados. Esto es lo que dijo: porque les digo a ustedes que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Ahora, cuando habla, dice, porque les digo a ustedes que si su justicia, ¿de qué está hablando con justicia? Está hablando de mis mejores esfuerzos, de mis buenas obras. Y dice, porque les digo que si su justicia no supera la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. Y esto debe haber causado una tremenda conmoción, porque los fariseos y los escribas cumplían al pie de la letra todas las leyes religiosas. Vivían sus vidas totalmente inmersas en lo que es los ritos religiosos. Y con esto Jesús le está diciendo de que para entrar al reino de los cielos necesitan algo superior a los fariseos, necesitan una santidad total. Bueno, la única manera en que tú y yo podamos tener esa justicia, una justicia que supere a la de los escribas y fariseos, no podría ser jamás nuestras propias buenas obras o nuestros propios esfuerzos. Uno de los resultados funestos de nuestro pecado es que nuestra justicia siempre va a estar contaminada, siempre quedará corta de la perfección que Dios exige. Solo la justicia de Cristo depositada sobre nosotros en ese intercambio maravilloso del cual le hablé, nos permite ser aceptados por el Padre. Y eso sucede cuando creemos en su Hijo, cuando creemos en el Evangelio, en lo que Dios ha hecho por nosotros, cuando nos arrepentimos y ponemos nuestra confianza en Cristo. Romanos 10, versículo 13 dice: porque todo aquel que invoque en el nombre del Señor será salvo. La fuente del Evangelio es Dios. Quien cree y recibe a Dios, quien cree y recibe el Evangelio, recibe a Dios, y quien rechaza el Evangelio, rechaza a Dios. Existe solamente un solo Evangelio, y Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre sino por mí. Entonces, ¿cuál debería ser nuestra respuesta? Cree en el Evangelio, dice, y dile al Señor: ten misericordia de mí, que soy un pecador. Soy culpable y yo soy merecedor de tu ira y de tu juicio. Ayúdame a entender, ayúdame a creer, concédeme el privilegio de conocer el Evangelio. Lea su Biblia, obedézcala, haga lo que se le ordena en la Biblia. El Señor en una oportunidad dijo: ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no hacen lo que yo digo? Estudie la Biblia en compañía de otros cristianos maduros que tengan un buen testimonio, que le ayuden a entender, y a medida que vayan creciendo en la fe, compártala, defiéndala, predíquela. Bueno, para terminar, existe una alabanza en inglés cuyo nombre es His Robes for Mine. También ha sido traducido al español. Su nombre es su manto por el mío.
Y refleja en gran parte ese intercambio que sucede cuando pones tu fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Se llama su manto por el mío porque realmente lo que está diciendo es su justicia por la mía. Ese intercambio, tus peores pecados transferidos a Cristo y su justicia perfecta transferida a ti. La traducción literal no es la de la canción que ya existe en español, pero la traducción literal dice así: su manto por el mío. Oh, qué maravilloso intercambio. Vestido de mi pecado, Cristo sufrió bajo la ira de Dios. Envuelto en su justicia, soy justificado. En Cristo vivo porque Él murió en mi lugar. Su manto por el mío. ¿Qué motivo tengo para temer? Ninguno. La imponente ley de Dios, Cristo la dominó en mi lugar. Sin falta estoy de pie con obras justas que no son mías. Salvado por la muerte y la vida sustitutiva del Señor. Me aferro a Cristo y me maravillo del precio. Jesús abandonado, Dios alejado de Dios, comprado por tal amor. Mi vida no me pertenece. Mi alabanza, mi todo será solo para Cristo. Bueno, les invito a orar. Padre, te doy las gracias, Señor, por Jesucristo, quien vivió esa vida perfecta para darnos vida. Gracias, Padre, por la justificación. Gracias por ese milagro, Señor, de ese intercambio de Cristo, que Cristo llevó mi pecado, murió en esa cruel muerte en la cruz, porque estaba llevando mi pecado. Y gracias que tú nos das la oportunidad hoy día, Señor, de transferir, de ese intercambio, de que tu justicia sea transferida al pecador. Ayúdanos a tener un corazón que medite en estas cosas, que estas palabras, Señor, resuenen en nuestras vidas. Que esta enseñanza, Señor, pueda de alguna manera causar que el Espíritu Santo despierte estas verdades y cause de que resuenen en la vida de cada uno de los que la han escuchado, Padre. Te rogamos, Padre, de que tú tengas misericordia de cada uno de nosotros, Señor. Ten misericordia de nosotros que somos pecadores, Señor. Te damos las gracias por lo que estás haciendo, gracias porque en tu designio soberano, Señor, ha causado de que este pequeño rebaño de ovejas, Señor, pueda reunirse para poder contemplar la hermosura de Dios a través de la palabra, contemplando la hermosura de Cristo. Gracias, Padre amado, una vez más. Te rogamos que también bendiga nuestra comunión en esta tarde y te lo rogamos todo en el bendito nombre de nuestro Señor Jesús. Amén.